Evelyn Yardley se despertó unos minutos antes de que sonara el despertador, como solía ocurrir últimamente. La tenue luz de octubre se colaba a través de las cortinas entreabiertas, tiñendo el dormitorio de tonos grises. Gareth respiraba tranquilamente a su lado, de espaldas a ella. Con cuidado, para no despertar a su marido, se deslizó fuera de la manta y se dirigió descalza al cuarto de baño. Hoy cumplía 35 años. Al mirar su reflejo en el espejo, el cabello castaño con las primeras canas, las finas arrugas en el contorno de los ojos, Evelyn sintió una extraña sensación de distanciamiento. Parecía que la mujer del espejo no era ella, sino otra Evelyn que, sin que se diera cuenta, había ocupado su lugar. Era igual, pero con una mirada un poco más cansada y una sonrisa contenida, como si supiera algún secreto que la verdadera Evelyn aún no había descifrado. Gareth seguía durmiendo cuando salió de la ducha. Evelyn se vistió rápidamente con su habitual vestido de trabajo, azul oscuro, sobrio y cómodo para un largo día en la biblioteca. Su marido se movió cuando ella se abrochaba los botones. «¡Feliz cumpleaños!», murmuró somnoliento sin abrir los ojos. «Perdona por no levantarme. Ayer volví tarde». «Gracias», respondió ella, inclinándose para darle un beso en la mejilla. Gareth olía a sueño y a algo indescriptiblemente familiar. «He hecho café. Está en la cocina. Nos vemos esta noche». «Claro», dijo él, abriendo por fin los ojos, grises como el cielo otoñal. «He reservado mesa en el Olive para las 7. Allí te daré tu regalo». Evelyn asintió con la cabeza, sintiendo la habitual mezcla de calidez y ligera decepción. El Olive era su restaurante habitual para las celebraciones familiares, no demasiado caro, pero con una cocina decente. Todos los años lo mismo. 8 años de matrimonio se habían convertido en una rutina tan cómoda que a veces parecía que simplemente interpretaban sus propios papeles. En la cocina, Evelyn se bebió rápidamente el café mientras miraba por la ventana a la calle que despertaba. Su casa de 2 plantas estaba situada en un tranquilo barrio de Brownshausen, donde todos los vecinos se conocían por su nombre, y el acontecimiento más emocionante era la apertura de un nuevo supermercado. Una vida tranquila y predecible, justo lo que ella había soñado cuando se casó con Gareth. Mientras se ponía el abrigo en el vestíbulo, Evelyn se dio cuenta de que el abrigo de su marido estaba colgado torcido, con una manga casi tocando el suelo. Gareth solía ser ordenado, pero ayer, al parecer, tenía prisa. Ella arregló el abrigo mecánicamente y algo duro en el bolsillo derecho golpeó sus dedos. Evelyn se quedó paralizada. No solía revisar los bolsillos de su marido, le parecía una muestra de desconfianza que nunca había existido entre ellos. Pero la curiosidad pudo más. Metió la mano con cuidado en el bolsillo y palpó una pequeña caja de terciopelo. Junto a ella había un sobre. El reloj de la sala hacía tic-tac. Desde el dormitorio se oía la respiración regular de Gareth. Evelyn se quedó de pie, apretando la cajita en la mano, con el corazón latiéndole en la garganta. Le parecía que el tiempo se había detenido y que se encontraba en una encrucijada desde la que se bifurcaban caminos hacia vidas completamente diferentes. Abrió lentamente la caja y vio un anillo, elegante, con un gran diamante en el centro y una guirnalda de piedras pequeñas alrededor. Un anillo que valía claramente más de lo que podían permitirse con sus modestos sueldos de bibliotecaria y diseñador. No era un anillo para llevar a diario, sino para ocasiones especiales. Un anillo que ella nunca había visto antes. Con dedos temblorosos, Evelyn abrió el sobre. Dentro había una tarjeta con la imagen de un ramo de flores silvestres. Le dio la vuelta y vio la letra familiar y un poco angulosa de su marido. «Querida Lorin, feliz cumpleaños. Apareciste en mi vida cuando ya no creía en nuevos comienzos. Cada momento contigo está lleno del sentido que tanto me faltaba. Este anillo es solo una pequeña parte de lo que me gustaría darte. Siempre tuyo, Gareth».
Evelyn leyó el texto 3 veces, tratando de encontrar otra explicación que no fuera la más obvia. Esas palabras cálidas, sinceras, casi poéticas, no se parecían en nada al Gareth práctico y taciturno que había conocido todos esos años. Siempre tuyo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo algo así? ¿Y quién era esa Lorin? La cama crujió en el dormitorio. Evelyn guardó rápidamente el anillo y la tarjeta en el bolsillo del abrigo, tratando de dejar todo como estaba. Su corazón latía tan fuerte que parecía que Gareth debía oírlo incluso desde la otra habitación. ¿Todavía estás ahí?, oyó su voz. Sí, respondió ella, esforzándose porque su voz sonara normal. Buscaba las llaves. Ya me voy. Que tengas un buen día, respondió Gareth, y ella oyó cómo se daba la vuelta en la cama. Al salir a la calle, Evelyn respiró profundamente el aire frío del otoño. Por dentro, sintió como si algo se hubiera roto, dejando un vacío que poco a poco se fue llenando de dolor y desconcierto. 8 años de matrimonio. Nunca había tenido motivos para dudar de la fidelidad de Gareth. Y ahora, un anillo y una tarjeta para una tal Lorin. El trayecto hasta la biblioteca le llevó 20 minutos como de costumbre. Evelyn caminaba por calles conocidas, saludando mecánicamente a los vecinos con los que se cruzaba, pero en su interior se desataba una tormenta de emociones. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Y ahora qué hacía? El reloj de la torre del ayuntamiento marcaba las 9:45 cuando llegó al edificio de la biblioteca, una antigua mansión de ladrillo rojo con columnas a la entrada. En otro momento, Evelyn habría notado lo bonitas que se veían las hojas amarillas de los arces contra las paredes rojo oscuro, pero hoy todo le parecía apagado e insignificante. ¡Feliz cumpleaños, Evie! Marta, una empleada mayor de la sección de suscripciones, la recibió en la entrada con un pequeño ramo de ásteres. Las chicas y yo hemos decidido felicitarte por la mañana. Gracias. Evelyn intentó sonreír mientras aceptaba las flores. Es muy amable por tu parte. ¿Todo bien? Marta la miró atentamente. Estás muy pálida. No he dormido bien, mintió Evelyn. Gareth ha roncado toda la noche. Era su broma habitual. Todos sabían que Gareth a veces roncaba tanto que Evelyn tenía que irse a dormir al salón. Marta asintió con comprensión y se fue a abrir la biblioteca para los primeros visitantes. El día se alargaba lentamente. Evelyn intentaba concentrarse en el trabajo, ordenaba libros, ayudaba a los estudiantes a buscar material para sus trabajos, rellenaba los pedidos de nuevas entradas, pero sus pensamientos volvían constantemente al hallazgo de esa mañana. Repasó mentalmente los últimos meses, tratando de recordar si había habido alguna señal que se le hubiera pasado por alto. Gareth había empezado a quedarse más tiempo en el trabajo. Lo justificaba con un nuevo proyecto, plazos y reuniones. ¿Pero no es así como empiezan todas las historias de infidelidad? Además, había empezado a cuidar más su aspecto. Se había comprado camisas nuevas y había cambiado de perfume. En aquel momento, Evelyn se alegró, pensando que solo intentaba parecer más joven, como muchos hombres de su edad. Ahora todo parecía diferente. Durante la pausa para comer, entró en una cafetería tranquila frente a la biblioteca. Normalmente, los viernes comían allí con Heather, pero hoy su amiga estaba ocupada en el trabajo. Evelyn pidió una ensalada, a la que ni siquiera tocó, y se quedó sentada mirando por la ventana a la gente que pasaba. Las parejas que pasaban por delante le llamaban la atención. Ahí hay unos jóvenes cogidos de la mano. Ella le cuenta algo con entusiasmo y él la mira con adoración. Ahí hay una pareja mayor que camina uno al lado del otro sin tocarse, sumidos en sus pensamientos, pero cuando la mujer dice algo, el hombre se vuelve inmediatamente hacia ella. Y ahí está un hombre de mediana edad, claramente con prisa por encontrarse con alguien. Quizás también tiene una esposa que no sospecha a dónde se dirige con tanta prisa. El teléfono vibró, interrumpiendo sus tristes pensamientos.
Un mensaje de Gareth. No te olvides, hoy a las 7 en el Olive. Te quiero. Te quiero. ¿Cuándo se convirtieron estas palabras en un simple final formal del mensaje, un añadido sin sentido a la información sobre la hora de la cita? Y le dice las mismas palabras a Lorin. De vuelta en la biblioteca, Evelyn pasó el resto del día tratando de decidir qué hacer. Su primer impulso fue llamar a Gareth y exigirle una explicación. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si había alguna explicación inocente? Y lo más importante, ¿estaba preparada para escuchar la verdad, fuera cual fuera? A las 5 de la tarde, cuando cerró la biblioteca, Evelyn tomó una decisión. No montaría una escena. Al menos hoy no. Primero tenía que reunir más información, observar a Gareth, quizá encontrar a esa tal Lorin, y luego actuar con todos los datos en la mano. En casa se puso un vestido verde oscuro que, según Gareth, resaltaba el color de sus ojos. Se pintó los labios y se peinó. En el espejo se reflejaba una mujer aparentemente tranquila y serena, pero con una mirada cautelosa. Gareth regresó a casa a las 7 en punto. Se duchó, se puso una camisa limpia y una chaqueta azul oscuro que solo se ponía en ocasiones especiales. «Estás preciosa», le dijo, besándola en la mejilla. «¿Estás lista? El taxi llegará en 5 minutos». De camino al restaurante, hablaron de cosas sin importancia, del tiempo, de que pronto habría que cambiar los neumáticos por los de invierno, de una nueva película que querían ver. La conversación habitual de una pareja normal. Evelyn observaba atentamente a su marido, tratando de detectar algún signo de culpa o inquietud, pero Gareth parecía el de siempre, tranquilo, un poco distante, absorto en sus pensamientos. El Oliva los recibió con luces tenues y música suave. Los llevaron a una mesa en un rincón, la misma en la que se sentaban cada año el día de su cumpleaños. Gareth pidió una botella de su vino blanco favorito. «Por ti», dijo, levantando la copa. «Por un año más juntos». Evelyn sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Juntos. Pero, ¿hasta qué punto estaban juntos? ¿Cuántos años les quedaban? La cena transcurrió como en una nube. Evelyn comió lubina sin apenas saborearla, se rió de las bromas de Gareth sin prestar atención a su significado y le contó su día, evitando cuidadosamente mencionar su hallazgo matutino. Se sorprendió a sí misma estudiando el rostro de su marido como si lo viera por primera vez. Las arrugas alrededor de los ojos cuando sonríe, la cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda, resultado de una caída en bicicleta cuando era niño, las sienes canosas, un rostro familiar hasta el último detalle, que de repente se convirtió en el rostro de un desconocido. Después del postre, Gareth sacó de un bolsillo interior de la chaqueta una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Feliz cumpleaños», dijo, pasando la caja por encima de la mesa. «Espero que te guste». Evelyn abrió lentamente el regalo. Dentro había un libro electrónico de última generación, el mismo que ella había mencionado hacía unos meses. «He descargado la obra completa de Dickens y las nuevas novelas de misterio de Tana French», dijo Gareth, «y un par de sorpresas más. Ya lo verás». «Gracias», dijo ella, inclinándose sobre la mesa y dándole un beso. «Es muy atento por tu parte». Y, efectivamente, el regalo era perfecto, práctico, bien pensado, justo lo que ella quería. Gareth siempre sabía elegir regalos que daban en el blanco. Lo único es que no había elegido un anillo de diamantes para ella. En casa, Gareth encendió la televisión. Estaban retransmitiendo el partido de fútbol que quería ver. Evelyn dijo que estaba cansada y que quería acostarse temprano. En el dormitorio se quedó tumbada mucho tiempo sin dormir, escuchando los sonidos apagados de la televisión en el salón. Cuando Gareth finalmente vino a acostarse, ella fingió estar dormida. Él se desnudó en silencio, se acostó a su lado con cuidado de no despertarla y pronto su respiración se volvió tranquila y profunda.
Evelyn abrió los ojos y miró a su marido dormido. A la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, su rostro parecía más joven, más indefenso. Recordó cómo se conocieron, en una exposición de arte contemporáneo a la que ambos habían acudido por obligación. Ella acompañaba a un grupo de escolares y él a su jefe, un amante de la pintura. Estaban frente a un cuadro abstracto que representaba o bien una puesta de sol o bien una explosión nuclear, y ambos no podían contener una sonrisa ante las elocuentes explicaciones del guía. Si miran con atención, verán el dolor del artista, su protesta contra la mecanización de la vida, decía el guía. Y Gareth se inclinó hacia ella y le susurró: «Yo solo veo una mancha roja que podría haber pintado cualquier niño de 5 años». Y ambos se echaron a reír, lo que les valió miradas de reprobación por parte del resto de visitantes. Después tomaron un café en una pequeña cafetería frente a la sala de exposiciones. Mantuvieron una larga conversación sobre todo lo habido y por haber, e intercambiaron sus números de teléfono. Su relación avanzó rápidamente. 6 meses después, ya vivían juntos, y 6 meses más tarde se casaron. Una boda íntima para amigos cercanos y familiares, luna de miel en Italia, la compra de esta casa, planes de futuro. ¿Qué pasó con esos dos jóvenes que no podían saciarse el uno del otro? ¿Cuándo se convirtió su vida en una rutina en la que había sitio para un tercero? Antes de dormirse, Evelyn decidió que por la mañana, cuando Gareth se fuera a trabajar, sacaría el anillo y la tarjeta de su bolsillo del abrigo y los escondería. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Mientras tanto, todo seguiría igual. La mañana del sábado recibió a Evelyn con una lluvia gris que golpeaba monótonamente el techo. Estaba tumbada en la cama, escuchando los ruidos de la casa. Gareth estaba en la cocina preparando el desayuno. Los sábados siempre se levantaba temprano y hacía tortitas, una pequeña tradición familiar que habían empezado el primer año de vida en común. Ayer se había acostado antes que su marido, alegando que le dolía la cabeza. En realidad solo necesitaba estar sola, ordenar sus pensamientos y sentimientos. Evelyn no pudo conciliar el sueño hasta bien entrada la noche, y cuando por fin se durmió, tuvo sueños confusos y angustiosos de los que emergió con una vaga sensación de amenaza. Evelyn se puso una bata y se dirigió al baño. Al pasar por el vestíbulo, echó un vistazo al abrigo de Gareth, que estaba colgado en su sitio habitual. La cajita con el anillo y la tarjeta seguían en el bolsillo. Lo había comprobado la noche anterior, mientras su marido veía el fútbol. Hoy tenía que decidir qué hacer con ese hallazgo. En la cocina olía deliciosamente a canela y café. Gareth, vestido con unos vaqueros viejos y un jersey holgado, estaba haciendo magia en los fogones. Al oír sus pasos, se volvió con una sonrisa. «Buenos días. ¿Qué tal ha dormido la cumpleañera?» «No muy bien», respondió Evelyn con sinceridad mientras se servía un café. «Todavía me duele un poco la cabeza». «¿Quieres una pastilla?» Parecía preocupado. «Debemos de tener paracetamol en el botiquín». «Ya me he tomado una», mintió ella, apartando la mirada. A veces, mentir es simplemente una forma de ganar tiempo. Desayunaron mientras discutían los planes para el fin de semana. Gareth habló de su intención de reunirse con Bernard, un viejo amigo de la escuela que había regresado recientemente a Brownsburg tras divorciarse. Evelyn escuchaba distraídamente, estudiando de reojo el rostro de su marido. Conocía todas sus expresiones, todos los micromovimientos de sus cejas y labios que delataban su estado de ánimo. Ahora parecía relajado, sereno, nada parecido a un hombre que esconde un secreto apasionado. «Pareces ausente», comentó Gareth, interrumpiendo su relato sobre los planes para la reunión. «¿Seguro que todo va bien?» «Solo estoy cansada». Evelyn se obligó a sonreír. «Ayer fue un día muy ajetreado. Creo que pasaré la mañana leyendo y luego quizá quede con Heather». «Buena idea», asintió él recogiendo los platos.
Volveré a las 6, si no te importa. Bernard quiere enseñarme su coche nuevo y luego quizá nos quedemos en el pub. Evelyn asintió, sintiéndose aliviada. Unas horas sin Gareth era justo lo que necesitaba en ese momento. En cuanto se cerró la puerta tras su marido, corrió al vestíbulo. La cajita con el anillo y la tarjeta estaban en su sitio. Evelyn las cogió, sintiendo cómo le latía el corazón por ese pequeño acto de intrusión en la vida de Gareth. Nunca habían husmeado en las cosas del otro, era una regla tácita, hasta hoy. De vuelta en el dormitorio, dejó las pruebas sobre la cama y se quedó mirándolas durante un buen rato, como si pudieran hablar y explicarlo todo. Luego, cogió el teléfono y abrió el navegador. El primer paso era obvio: encontrar a esa Lauren en las redes sociales. La búsqueda arrojó decenas de resultados: Lauren Smith, Lauren Johnson, Lauren Calloway. Las fotos de mujeres sonrientes de diferentes edades y apariencias llenaron la pantalla. Evelyn miró fijamente cada rostro, tratando de entender cuál de ellas podría haber llamado la atención de su marido: la rubia con el pelo corto y la mirada penetrante, o la morena con la enigmática media sonrisa. Redujo la búsqueda añadiendo Brownsburg. Los resultados disminuyeron, pero seguían siendo demasiados para estar segura. Evelyn abrió varios perfiles, mirando las fotos y las publicaciones. La mayoría estaban cerrados al público, lo que solo aumentaba su frustración. Después de una hora de búsqueda infructuosa, decidió cambiar de táctica. Quizás esta Lauren tenía algo que ver con el trabajo de Gareth. Él trabajaba en Baker & Partners, una pequeña empresa dedicada al diseño de instalaciones urbanas. Evelyn abrió la página web de la empresa y echó un vistazo a la sección Nuestro equipo. No había ninguna Lauren. Sin embargo, la información de la página web podía estar desactualizada. Suspiró y dejó el teléfono. Demasiados datos, demasiadas explicaciones posibles. Era hora de pedir ayuda a la persona en la que confiaba casi tanto como en sí misma. Heather Pym vivía a 15 minutos a pie, en un moderno edificio de apartamentos con vistas al río. Las amigas se conocían desde la universidad, cuando ambas estudiaban literatura inglesa en un centro local. Sus caminos se separaron tras la graduación. Evelyn empezó a trabajar en una biblioteca y Heather en una agencia de viajes. Pero su amistad resistió el paso del tiempo y la distancia. Evelyn llamó y Heather la invitó inmediatamente a tomar un café. «Parece que necesitas desahogarte», le dijo, captando sin error la tensión en la voz de su amiga. En el apartamento de Heather reinaba un desorden creativo que reflejaba el carácter inquieto de su dueña. Libros, recuerdos de diferentes países, manualidades a medio terminar. Todo ello creaba una atmósfera acogedora y un poco bohemia, que tanto echaba de menos Evelyn en su pulcro hogar. «Bueno, ¿qué ha pasado?», preguntó Heather mientras servía el café en las tazas. «Pareces que has visto un fantasma». Evelyn sacó de su bolso una cajita con un anillo y una tarjeta y los puso sobre la mesa entre ellas. «Encontré esto ayer en el bolsillo del abrigo de Gareth», dijo, tratando de que su voz sonara normal. «En mi cumpleaños». Heather abrió lentamente la cajita, silbó al ver el anillo y luego leyó la tarjeta. Su rostro, normalmente animado y expresivo, se volvió serio. «¿Y no sabes quién es esa Lauren?», preguntó, devolviendo la tarjeta. «Ni idea», respondió Evelyn, dando un sorbo al café, pero sin notar el sabor. «La he buscado en las redes sociales, pero hay demasiadas Lauren». Heather tamborileó pensativa con las uñas sobre la mesa. Tras su divorcio 3 años atrás, se había vuelto más cínica en cuestiones de relaciones, repitiendo a menudo que todos los hombres eran infieles en el fondo, solo que a algunos les faltaba el valor o la oportunidad. «¿Ha notado algo más extraño en el comportamiento de Gareth últimamente?», preguntó. «¿Llega tarde al trabajo? ¿Tiene llamadas misteriosas? ¿Se ha comprado ropa nueva?». Evelyn se quedó pensativa. Es cierto que Gareth últimamente se quedaba más tiempo en el trabajo, alegando que tenía un nuevo proyecto.
Y sí, se había comprado varias camisas nuevas y había cambiado de perfume. ¿Pero no podía ser solo una coincidencia? No lo sé, admitió con sinceridad. Quizás no le presté atención, o no quise prestarle atención. Escucha. Heather se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos. Antes de entrar en pánico, hay que recabar más información. Quizá haya una explicación inocente. Quizá no sea un regalo de Gareth, sino para alguien a través de él. Quizá haya 1000 posibilidades. Pero la tarjeta está escrita con su letra, replicó Evelyn. Y esas palabras: apareciste en mi vida cuando ya no creía en los nuevos comienzos. Suena como una confesión. Es posible, no discutió Heather. Pero, aunque sea así, no saques conclusiones precipitadas. Reúne datos, obsérvalo. Y, sobre todo, ten cuidado. Si realmente te está ocultando algo, no lo asustes antes de tiempo. Hablaron durante 2 horas más, barajando diferentes escenarios y posibles acciones. Heather, con su mentalidad práctica, proponía medidas concretas. Revisar el teléfono de Gareth, seguirlo, tal vez incluso contratar a un detective privado. Evelyn dudaba. Una parte de ella quería saber la verdad a cualquier precio, otra parte temía que la verdad destruyera todo lo que tenía. En cualquier caso, dijo Heather, acompañándola a la puerta, recuerda que pase lo que pase, no estás sola, siempre estaré de tu lado. Evelyn abrazó a su amiga, sintiendo un nudo en la garganta. Heather tenía razón. El pánico y las conclusiones precipitadas solo complicarían la situación. Había que actuar con calma y metódicamente. Al llegar a casa, escondió el anillo y la tarjeta en una caja con bufandas de invierno, un lugar donde Gareth nunca miraba. Luego pasó el resto del día tratando de distraerse con la lectura, pero las palabras simplemente se deslizaban ante sus ojos sin quedarse en su mente. Gareth regresó sobre las 6, tal y como había prometido. Olía a cerveza y cigarrillos, el olor del pub donde debía de haber estado con Bernard. ¿Qué tal Bernard?, preguntó Evelyn, tratando de que la pregunta sonara natural. Bien, respondió Gareth, quitándose la chaqueta y sentándose en el sofá junto a ella. Sigue afectado por el divorcio, pero se mantiene fuerte. Lo han trasladado a nuestra oficina, así que ahora nos veremos más a menudo. Eso está bien, asintió ella, observando atentamente su rostro. Hacía tiempo que no tenías verdaderos amigos en la ciudad. Sí, desde que Mike se mudó, admitió Gareth. Oye, ¿te apetece ir al cine mañana? Ha estrenado una película de suspense de la que todo el mundo habla. La propuesta fue inesperada. Los domingos solían dedicarlos a las tareas domésticas y por la noche veían algo en la televisión. Ir al cine era una ruptura con la rutina, lo que en sí mismo era sospechoso. Claro, respondió Evelyn con una sonrisa. Suena genial. Durante toda la noche observó a Gareth, tratando de detectar algo inusual en su comportamiento. Él estaba como siempre, tranquilo, taciturno, sumido en sus pensamientos. Lo único que le llamó la atención fue la frecuencia con la que miraba el teléfono. Antes podía pasar horas sin tocarlo, sobre todo en casa, pero ahora parecía estar esperando constantemente algún mensaje. La mañana del domingo comenzó con la rutina habitual: desayuno, lectura del periódico, discusión de las noticias. Evelyn estaba preparando el almuerzo cuando oyó la señal de un mensaje en el teléfono de Gareth. Él había salido al jardín para comprobar el estado del tejado después de la lluvia del día anterior, dejando el teléfono en la mesa de la cocina. Evelyn se quedó paralizada mirando la pantalla. El teléfono estaba boca arriba y ella vio la notificación. Mensaje de Lauren K. El texto del mensaje estaba oculto, solo se veía el principio. Hola, sobre el martes. El corazón de Evelyn dio un vuelco. Era Lauren. Real, no inventada, escribiéndole a su marido un domingo por la mañana. Evelyn oyó los pasos de Gareth, que regresaba a la casa.
y rápidamente se volvió hacia la estufa, fingiendo estar completamente absorta en la cocina. Él entró, tomó el teléfono, leyó el mensaje y escribió algo en respuesta. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, la misma que Evelyn antes creía que era solo para ella. ¿Quién te escribe?, preguntó ella, tratando de que su voz sonara despreocupada. Gareth dudó un instante, una pausa casi imperceptible que ella no habría notado si no estuviera observando tan atentamente. Una compañera de trabajo, respondió él, guardando el teléfono en el bolsillo. Nada importante, solo una pregunta sobre un proyecto. ¿En domingo? Evelyn arqueó una ceja. ¿Qué empleados tan dedicados tienen en su empresa? Los plazos no miran el calendario. Se encogió de hombros Gareth y cambió de tema. El tejado está bien, pero habrá que limpiar el canalón el próximo fin de semana. Evelyn asintió con la cabeza, sin insistir en continuar la conversación sobre la misteriosa conocida, pero por dentro se sintió oprimida al darse cuenta de que Gareth le había mentido. Con facilidad, sin pensarlo dos veces, había dado una explicación verosímil que ella habría aceptado sin preguntas si no hubiera sabido de la existencia de la postal. El resto del día transcurrió como en una nube. Almorzar, vieron un programa de entrevistas en la televisión y luego fueron al cine a ver una sesión nocturna. La película resultó ser un intrincado thriller sobre secretos familiares y traición, una elección que, en otras circunstancias, a Evelyn le habría parecido una ironía del destino. De vuelta a casa, hablaron de la película, pero la conversación fue superficial, como si ambos temieran tocar temas más profundos y personales. Gareth parecía distraído y miró el teléfono varias veces, un hábito que Evelyn ahora notaba constantemente. Antes de acostarse, mientras Gareth se duchaba, Evelyn decidió dar un paso más. Sabía que no estaba bien, que era una traición, pero no podía resistir el deseo de saber más. El teléfono de Gareth estaba en la mesita de noche, protegido con un código. Pero ella sabía el código. Era el día de su boda, una combinación sencilla que él nunca había cambiado. Le temblaban los dedos al introducir los números. La pantalla se desbloqueó, mostrando la pantalla de inicio con una foto de los dos frente al mar, una foto de hacía 3 años, de sus últimas vacaciones de verdad. Evelyn abrió rápidamente el mensajero y encontró la conversación con el contacto Laureen K. El último mensaje era sencillo. El martes a las 2 está bien. Nos vemos en el sitio de siempre. La respuesta de Gareth. Vale, allí estaré. Gracias por entenderlo. Los mensajes anteriores eran del mismo estilo, breves, formales, sin alusiones evidentes a una relación sentimental. Pero, ¿qué significaba el sitio de siempre? ¿Y por qué quedaban en mitad de la jornada laboral? Evelyn oyó que se cerraba el grifo de la ducha y rápidamente volvió a colocar el teléfono en el mismo sitio donde estaba antes. Cuando Gareth regresó al dormitorio, ella fingió estar leyendo un libro. ¿Algo interesante? ¿Algo interesante?, preguntó él, metiéndose bajo las sábanas. Solo estoy releyendo algo antiguo, respondió ella, mostrando la portada de un libro de Jane Austen. A veces, los clásicos son el mejor remedio para el estrés. ¿Estás bien? Gareth la miró atentamente. Estos últimos días estás un poco distante. Solo estoy cansada, respondió automáticamente con su excusa habitual. Tengo mucho trabajo, es fin de mes, informes. Él asintió, claramente insatisfecho con la respuesta, pero no insistió. Unos minutos más tarde, apagó la luz y se dio la vuelta, dándole la espalda. Evelyn yacía en la oscuridad, mirando al techo, escuchando cómo su respiración se volvía gradualmente regular y profunda. Martes. Pasado mañana. A las 2 de la tarde, Gareth se reuniría con Laureen en el lugar habitual. Bueno, ahora tenía información concreta con la que trabajar. Evelyn cerró los ojos, pero no conseguía conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas fragmentos de frases de la tarjeta,
y vagas sospechas se entremezclaban con recuerdos de los días felices de su matrimonio. ¿Quién era esa mujer que había conseguido que Gareth escribiera esas palabras? ¿Y qué debía hacer ella, Evelyn, con ese nuevo y amargo conocimiento? Por la mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, tomó una decisión. El martes se tomaría el día libre y seguiría a Gareth. Quizás era bajo e indigno, pero no le quedaba otra opción. Tenía que saber la verdad, fuera cual fuera. Tenía que ver a esa Loring con sus propios ojos, entender qué la unía a Gareth, y solo entonces decidiría qué hacer. Con este pensamiento, besó a su marido para despedirse y salió a la fresca mañana otoñal, sintiendo una extraña determinación mezclada con el miedo a lo que podría descubrir. La mañana del lunes recibió a Evelyn con una niebla húmeda y una llovizna. Se despertó antes de que sonara el despertador, sintiendo un peso en el pecho por los pensamientos que la habían mantenido despierta toda la noche. Salió con cuidado de la cama, tratando de no despertar a Gareth, y fue a la cocina a prepararse un café. Fuera, el cielo se aclaraba lentamente, y las luces de la ciudad aún estaban encendidas, tiñendo la niebla de un color amarillento. Evelyn contemplaba la escena, removiendo automáticamente el café con una cucharilla. En otras circunstancias, habría apreciado la melancólica belleza de una mañana de otoño, tal vez incluso habría hecho una foto para su casi abandonada cuenta de Instagram, pero ahora sus pensamientos estaban lejos de la estética. Estaba elaborando mentalmente un plan de acción. El primer paso era averiguar el horario exacto de Gareth. Si realmente se veía con esa Loring con regularidad, tenía que haber algún patrón. El mensaje de ayer confirmaba la cita del martes, pero ¿había otros días? Evelyn abrió el calendario compartido en su teléfono. Lo habían creado hacía varios años para coordinar sus planes, pero últimamente lo usaban cada vez menos. Gareth a veces anotaba allí citas importantes o viajes de negocios, pero muchos detalles de su horario de trabajo quedaban fuera de ese espacio digital. Hojeando las entradas del último mes, Evelyn notó una pauta. Los martes y jueves, Gareth solía anotar reunión con un cliente o salida a la obra, tras lo cual regresaba a casa más tarde de lo habitual. A veces le avisaba con antelación, otras llamaba en el último momento para disculparse. Evelyn nunca le dio mucha importancia, ya que Gareth siempre tenía una agenda muy apretada, sobre todo cuando se acercaban las fechas de entrega de los proyectos. Ahora, esas llegadas tardías adquirían un nuevo y siniestro significado. Abrió el calendario de la semana en curso. El martes estaba vacío, sin ninguna nota, así que Gareth no tenía intención de decirle nada sobre sus planes para el día siguiente. El sonido de unos pasos en el pasillo la hizo cerrar rápidamente la aplicación. Gareth entró en la cocina, todavía somnoliento, con el pelo revuelto. «Qué temprano», comentó, estirándose. «¿No puedes dormir?» «Tengo mucho trabajo», respondió ella levantándose para servirle café. Quería llegar temprano y revisar el catálogo. Gareth asintió con la cabeza y tomó la taza. Sus manos se tocaron por un instante y Evelyn sintió el familiar calor de su piel. 8 años juntos, miles de roces fugaces, y ahora parecía que entre ellos se había levantado un muro invisible de silencios y sospechas. El desayuno transcurrió en el silencio habitual. Gareth echaba un vistazo a las noticias en su teléfono, mientras Evelyn fingía estar ocupada planificando su jornada laboral. En realidad, estaba pensando en cómo organizar el seguimiento de su marido al día siguiente y se odiaba por ello. «¿Qué tienes hoy?», preguntó ella cuando se disponían a salir. «Un día normal», respondió Gareth encogiéndose de hombros. «Reunión por la mañana y luego trabajo en el proyecto Riverview. Probablemente volveré a la hora habitual, sobre las 6. Evelyn asintió, notando que él no había mencionado ninguna reunión. Quizás el martes era el único día que veía a Loring,
o simplemente no consideraba necesario informarle de cada paso que daba. El día en la biblioteca se hizo terriblemente lento. Evelyn cumplía con sus obligaciones de forma automática, sonreía a los visitantes, ayudaba a los estudiantes a buscar materiales, pero sus pensamientos volvían constantemente a Gareth y a la misteriosa Lauren. Durante la pausa para el almuerzo, llamó al Departamento de Recursos Humanos y pidió el día libre para mañana, alegando que tenía migraña. Sus raras ausencias y su impecable reputación hicieron el resto. Le concedieron el permiso sin hacer preguntas. Al volver a casa por la noche, Evelyn encontró una nota de Gareth. «Me quedaré en el trabajo, no me esperes para cenar. G». Breve, sin explicaciones ni disculpas. Antes, esas notas solían terminar con «te quiero» o al menos con «te echo de menos». ¿Cuándo habían desaparecido esas palabras de su comunicación cotidiana? Evelyn se preparó una cena ligera y se sentó frente al ordenador. Entró en la cuenta compartida del almacenamiento en la nube, donde guardaban documentos, facturas y fotos. Evelyn rara vez echaba un vistazo allí, ya que tenía su propio sistema de almacenamiento de archivos en el ordenador del trabajo. Pero Gareth, más organizado en estos asuntos, solía guardar allí todo lo importante. Revisando las carpetas, se topó con una que no había visto antes, Proyecto Riverview. El nombre coincidía con lo que Gareth había mencionado por la mañana. Evelyn abrió la carpeta y vio varias subcarpetas con planos, especificaciones y fotos. Le llamó la atención la carpeta Reunión en la cafetería. Dentro había una decena de fotos fechadas 2 semanas antes. En ellas, Gareth y varios de sus colegas estaban sentados en una mesa de una cafetería, con papeles y un ordenador portátil delante de ellos. Una reunión de trabajo, nada fuera de lo normal. Pero en varias fotos, junto a Gareth, había una mujer que Evelyn nunca había visto antes. Parecía tener unos 30 y pocos años, con el pelo castaño hasta los hombros y unos ojos expresivos. Atractiva, segura de sí misma, con un traje de chaqueta muy profesional. En una foto, le estaba mostrando algo a Gareth en unos documentos, inclinándose hacia él tanto que sus hombros se tocaban. En otra, estaban de pie junto a la ventana, hablando de algo y riéndose los dos. El corazón de Evelyn se encogió. Amplió una de las fotos, mirando fijamente el rostro de la desconocida. ¿Era solo una relación laboral o había alguna química entre ellos, imperceptible para los demás? ¿Era esta mujer la misma Lauren de la postal? El nombre del archivo no daba ninguna pista, solo una denominación estándar con la fecha. Evelyn siguió buscando en otras carpetas, pero no encontró más fotos de esa mujer. Sin embargo, en la carpeta personal encontró un álbum con fotos de los dos juntos durante el último año. Cumpleaños, Navidad, selfies espontáneos durante paseos. Evelyn empezó a mirarlas, comparándolas con fotos más antiguas de otros álbumes. La diferencia era notable. En las fotos de 2 o 3 años atrás, ella y Gareth se abrazaban a menudo, se miraban con ternura, sus sonrisas eran espontáneas y sinceras. En las fotos recientes se mostraban más distantes, sonreían como por obligación, sus posturas parecían tensas, como si no fueran marido y mujer, sino conocidos casuales a los que les habían pedido que posaran juntos para una foto. ¿Cuándo se había producido ese cambio? Evelyn no podía determinar con exactitud el momento. Quizás había sido algo gradual, día tras día, con pequeños pasos imperceptibles. Quizás ambos estaban demasiado ocupados con sus cosas como para darse cuenta de que se estaban alejando el uno del otro. Cerró el ordenador y se acercó a la ventana. Ya había oscurecido y los escasos transeúntes se apresuraban a llegar a casa bajo la llovizna. ¿Dónde estaría Gareth? ¿De verdad estaría en el trabajo o...? Evelyn no quería pensar en ello. En lugar de eso, cogió el teléfono y marcó el número de Heather. ¿Puedes hablar?, preguntó su amiga en lugar de saludar. Sí,
Estoy sola, respondió Evelyn. Gareth se ha retrasado en el trabajo. Claro, dijo Heather con un tono de ironía mal disimulado. ¿Has descubierto algo? Evelyn le contó sus hallazgos, los retrasos habituales los martes y jueves, las fotos con una desconocida, la cita prevista para las 2 de la tarde del día siguiente. ¿Vas a seguirlo?, preguntó Heather cuando ella terminó. Sí, me he tomado el día libre mañana, admitió Evelyn. Sé que es repugnante, pero tengo que verlo con mis propios ojos. No veo nada repugnante, replicó Heather. Estás defendiendo tu matrimonio. Si todo resulta ser inocente, nadie saldrá perjudicado. Y si no, bueno, mejor saber la verdad que vivir en una ilusión. Después de hablar con su amiga, Evelyn se sintió un poco más segura. Se duchó, se puso ropa cómoda y se acomodó en el salón con un libro que no conseguía leer. La televisión murmuraba de fondo, haciéndole compañía en la casa vacía. Gareth regresó alrededor de las 9. Olía a calle, a lluvia y a un ligero aroma a perfume femenino, sutil, apenas perceptible, pero Evelyn lo notó de inmediato. Parecía cansado, pero no culpable ni avergonzado. Siento llegar tarde, dijo mientras colgaba la chaqueta. Se alargó la reunión y luego tuve que rehacer parte de los planos. No pasa nada, respondió Evelyn, observando atentamente su reacción. ¿Con quién era la reunión? Con los representantes del cliente. Gareth se dirigió a la cocina, evitando claramente una conversación larga. ¿Ya has cenado? Me muero de hambre. Evelyn lo siguió, observando cómo calentaba las sobras del guiso del día anterior. Sus movimientos eran habituales, seguros. Estaba en casa, en su espacio, donde todo le resultaba familiar y predecible, incluida su esposa, que nunca antes había hecho demasiadas preguntas. ¿Cómo va el proyecto Riverview?, preguntó ella, tratando de que la pregunta sonara natural. Gareth la miró sorprendido. ¿Te acuerdas de eso? Creía que no escuchabas cuando te hablaba del trabajo. Evelyn sintió una punzada de culpa. Es cierto que últimamente solía ignorar sus historias sobre el trabajo, ya que las consideraba demasiado técnicas y aburridas. Claro que me acuerdo, mintió. Es ese proyecto de rehabilitación de los antiguos almacenes junto al río, ¿no? Gareth asintió con la cabeza y se sentó a la mesa con un plato de ragú. Sí, el cliente quiere convertirlos en un complejo residencial conservando la fachada histórica. Es una tarea difícil, pero interesante. Tenemos un equipo excelente. ¿Y quién forma el equipo? Evelyn se sentó frente a él, apoyando la barbilla en la mano, fingiendo interés. Jeremy, Paul, yo, comenzó a enumerar Gareth, y algunos especialistas de otros departamentos, además de los consultores del cliente. No mencionó a ninguna Lorin y Evelyn decidió no insistir. En lugar de eso cambió de tema. Por cierto, mañana tengo el día libre. Me duele la cabeza, me he cogido el día libre. Otra vez migraña. En la voz de Gareth se notaba la preocupación. ¿No deberías ir al médico? Ya es la tercera vez en un mes. Evelyn se encogió de hombros. Probablemente sea solo una recaída otoñal. Descansaré y se me pasará. Gareth no insistió. Después de cenar metió los platos en el lavavajillas y anunció que se iba a duchar. Evelyn se quedó en la cocina pensando en lo extraña que era su vida. Hablaban todos los días, compartían la cama, la casa, la vida cotidiana, y sin embargo era como si vivieran en mundos paralelos, sin cruzarse realmente. Hacía mucho tiempo, en los primeros años de matrimonio, solían hablar hasta altas horas de la noche, compartiendo pensamientos, sueños y miedos. Gareth le hablaba de sus ambiciones profesionales, de cómo quería abrir su propio despacho algún día. Ella le contaba ideas para el libro que soñaba escribir, historias sobre un pequeño pueblo de provincias parecido a Brownsburg, pero con elementos de realismo mágico. Hacían planes para el futuro, los viajes que harían, la casa que comprarían, tal vez incluso los hijos que tendrían algún día. ¿Cuándo dejaron de tener esas conversaciones?
Cuando su comunicación se redujo a discutir cuestiones cotidianas y planes para el fin de semana, Evelyn no podía recordar el momento exacto. Ocurrió de forma tan imperceptible como aparecen las primeras arrugas o canas, día tras día, hasta que un día te miras al espejo y te das cuenta de que ya no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Esa noche, Evelyn tardó mucho en conciliar el sueño. Gareth dormía a su lado, dándole la espalda. Antes se dormían abrazados, pero ahora cada uno se quedaba en su lado de la cama, como si hubiera una línea invisible entre ellos. Evelyn miraba su espalda, el contorno familiar de sus hombros bajo la manta, y sentía una dolorosa ternura mezclada con amargura. ¿Y si lo perdía? ¿Y si ya lo había perdido? La mañana del martes comenzó con el ritual habitual. Desayuno, preparativos para ir al trabajo, frases breves sobre los planes del día. Gareth no pareció notar nada extraño en su comportamiento. Se preparó como de costumbre, sin mostrar nerviosismo ni prisa. «Espero que te mejores», dijo dándole un beso de despedida. «Llámame si necesitas algo». «Claro», sonrió Evelyn. «Que tengas un buen día». En cuanto se cerró la puerta, corrió a la ventana y lo vio subir al coche y marcharse. Luego se vistió rápidamente. Cogió el bolso y las llaves de su coche, que rara vez utilizaba en días normales. Hoy no podía arriesgarse a encontrarse con Gareth en el autobús o en las calles de la ciudad. Evelyn llegó a la oficina de Baker & Partners y aparcó al otro lado de la calle, en un lugar desde donde se veía bien la entrada del edificio. El coche de Gareth estaba en el aparcamiento para empleados. Evelyn se puso cómoda, preparándose para una larga espera. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Evelyn se sentía como la protagonista de una novela policíaca barata, siguiendo a su marido infiel. La situación le parecía a la vez ridícula y dolorosamente real. Intentó distraerse leyendo las noticias en su teléfono, pero sus pensamientos volvían constantemente a Gareth y a la misteriosa Lauren. Poco antes de las 2 de la tarde, Gareth salió del edificio de oficinas. Estaba solo, vestido con un traje de negocios y con una pequeña carpeta en las manos. Sin mirar a su alrededor, se subió a su coche y salió del aparcamiento. Evelyn esperó unos segundos y lo siguió, tratando de mantener una distancia segura. Gareth atravesó el centro de la ciudad, luego giró por una calle lateral y aparcó junto a una pequeña cafetería con un toldo verde. Evelyn se detuvo al final de la calle y observó cómo él salía del coche y entraba en la cafetería. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. ¿Qué vería ahora? ¿Una cita apasionada? ¿Una reunión de negocios? Evelyn no sabía qué era peor, confirmar sus temores o darse cuenta de que se había convertido en una esposa paranoica y celosa que no confiaba en su propio marido. Después de esperar unos minutos, salió del coche y se dirigió lentamente hacia la cafetería. Los escaparates eran grandes y se veía bien el interior. Evelyn se detuvo en una tienda vecina fingiendo mirar el escaparate mientras observaba atentamente a los clientes de la cafetería. Gareth estaba sentado en una mesa al fondo de la sala, de cara a la puerta. Frente a él estaba la mujer de las fotos, con un traje gris sobrio y un peinado pulcro. Hablaban animadamente, con unos papeles delante. No había ningún indicio de una cita romántica, ni miradas ni caricias. Una típica conversación de negocios. Evelyn sintió aliviada y confundida al mismo tiempo. Si solo era una compañera de trabajo, ¿por qué Gareth había ocultado sus encuentros? ¿Por qué no había mencionado su nombre? ¿Y de dónde había salido esa postal? En ese momento, se abrió la puerta de la cafetería y salió un hombre de mediana edad con una carpeta similar a la de Gareth. Se dirigió a la mesa donde estaban sentados Gareth y la mujer, les estrechó la mano y se sentó junto a ellos. Ahora parecía una reunión de trabajo totalmente normal entre tres compañeros. Evelyn se alejó del escaparate, sintiéndose a la vez tonta y desconcertada.
¿Qué significaba todo eso? ¿Quizás se había equivocado desde el principio? Quizás la postal tenía otra explicación. Volvió a su coche y se sentó al volante, sin saber qué hacer. ¿Esperar a que terminara la reunión? ¿Irse a casa? ¿Entrar en la cafetería y montar una escena? Al final, Evelyn decidió volver a casa. El seguimiento no le había aclarado nada, solo le había dejado más preguntas. Arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento, sintiéndose vacía y destrozada. En casa, encendió el ordenador de forma mecánica y volvió a abrir el almacenamiento en la nube. Quizás se le había pasado algo por alto. Quizás había allí alguna pista que explicara toda esta extraña situación. Revisando las carpetas, Evelyn se topó con otra que no había visto antes. Fin de semana, lago. Dentro había varias fotos fechadas un mes antes. En ellas aparecían Gareth y varios hombres, incluido el que se había sentado a la mesa del café, de pie junto al lago con cañas de pescar. Una típica jornada de pesca entre hombres. Evelyn recordó que ese fin de semana Gareth se había ido a pescar con los amigos. No le dio importancia, ya que solía hacer ese tipo de escapadas un par de veces al año, normalmente en otoño o en primavera. Pero últimamente se habían vuelto más frecuentes. En el último mes, Gareth había cogido el coche 2 veces durante el fin de semana y se había ido con los amigos. ¿Eran realmente viajes con amigos? ¿O una excusa para quedar con Lorin? Evelyn no sabía qué creer. El encuentro de hoy parecía bastante inocente, pero eso no explicaba la postal y el anillo. Cerró el ordenador y se acercó al armario donde había escondido las pruebas. La cajita y la tarjeta estaban donde las había dejado. Evelyn volvió a leer el texto, fijándose en la letra de Gareth, tan familiar y a la vez tan extraña. Apareciste en mi vida cuando ya no creía en nuevos comienzos. ¿Qué significaba eso? ¿Nuevos comienzos en el trabajo, en su vida personal o algo completamente diferente? Evelyn guardó la tarjeta en su escondite y bajó a la cocina para preparar la comida. Las acciones mecánicas, cortar verduras, poner agua para la pasta, calmaron un poco sus nervios destrozados. Gareth volvió a casa sobre las 6, como de costumbre. Parecía cansado, pero satisfecho. Al parecer, la reunión había ido bien. ¿Cómo tienes la cabeza?, le preguntó, besándola en la mejilla. Mejor, respondió Evelyn. El descanso me ha sentado bien. Me alegro, sonrió Gareth. Y por un momento a Evelyn le pareció que todo estaba bien, que todas sus sospechas eran solo producto de su imaginación, exageradas a partir de nada. Pero luego se dio cuenta de que él estaba revisando el teléfono otra vez, y la ansiedad volvió con más fuerza. ¿Y si la reunión de negocios era solo una tapadera? ¿Y si las citas reales tenían lugar en otro momento, en otro lugar? Por la noche, mientras Gareth se duchaba, Evelyn llamó a Heather y le contó los resultados de su investigación. No sé qué pensar, admitió. Por un lado, todo parecía bastante inocente. Por otro, esa postal... ¿Por qué no se lo preguntas directamente?, sugirió Heather. ¿Le enseñas la postal y le pides una explicación? ¿Y si miente?, objetó Evelyn. ¿Y si la verdad es peor de lo que puedo imaginar? ¿Y si no es tan grave?, replicó Heather. ¿Y si hay una explicación sencilla y te estás torturando por nada? Evelyn no sabía qué responder. Una parte de ella quería creer que todo iba bien, que su matrimonio era sólido y que Gareth le era fiel. Otra parte veía todas las señales: el distanciamiento, los mensajes misteriosos, las llegadas tardías, y no podía evitar sospechar lo peor. Lo pensaré, dijo finalmente. Quizá tengas razón, quizá sea hora de hablar. Después de hablar con su amiga, Evelyn se quedó sentada en la cocina durante mucho tiempo, mirando por la ventana a la calle oscura. No sabía qué hacer. Una confrontación directa podría aclarar todo o destruir el frágil equilibrio que aún quedaba en su relación. Seguir espiándolo le parecía humillante y sin futuro.
pero tampoco podía dejar las cosas como estaban, fingir que no pasaba nada. En su cabeza daban vueltas las frases de la postal, las imágenes de la mujer del café, los recuerdos de los días felices de su matrimonio. Todo se mezclaba en una maraña enredada que parecía imposible de desenredar. Gareth salió del baño y se dirigió al dormitorio sin darse cuenta de que ella estaba en la cocina a oscuras. Evelyn lo oía moverse por la habitación, preparándose para irse a dormir. Una persona tan familiar, tan cercana y al mismo tiempo tan extraña, tan incomprensible. En otro tiempo había pensado que lo conocía mejor que nadie. Ahora dudaba de conocerlo en absoluto. Durante varios días después del fallido seguimiento, Evelyn permaneció en un estado de angustiosa incertidumbre. Cada noche decidía que al día siguiente hablaría con Gareth, le enseñaría la postal y el anillo y le pediría una explicación. Y cada mañana se despertaba con una sensación de inquietud y posponía la conversación un día más. Gareth parecía no darse cuenta de nada. Seguía con su rutina habitual, trabajo, casa y a veces quedadas con amigos. El jueves volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo y avisó a Evelyn con un breve mensaje. Ella pasó la tarde hojeando melancólicamente viejos álbumes de fotos y preguntándose si sería posible recuperar la felicidad que brillaba en sus ojos en las fotos de hacía 5 años. Para el fin de semana, Evelyn estaba lista para tomar medidas decisivas, pero no para hablar. Todavía temía una confrontación directa, por miedo a que Gareth mintiera o peor aún, dijera la verdad, que ella no estaba preparada para escuchar. En lugar de eso, decidió seguirlo una vez más de cerca. Al fin y al cabo, la cita en la cafetería podía haber sido realmente de trabajo, pero ¿y si había otras citas que no fueran tan inocentes? El sábado por la mañana, durante el desayuno, Evelyn mencionó casualmente: «Creo que iré a visitar a mi madre el lunes. Me llamó ayer y se quejaba de que se sentía sola». La madre de Evelyn, Eleonora Frost, vivía en Linden, un pequeño pueblo a 1 hora en coche de Brownsburg. Tras la muerte de su padre 3 años atrás, se había quedado sola en una casa grande y llamaba a menudo a su hija para invitarla a visitarla. Evelyn solía visitarla los fines de semana, pero a veces se tomaba el día libre para pasar un día entre semana con su madre, cuando ésta la echaba mucho de menos. «Por supuesto», asintió Gareth sin apartar la vista de su tostada. «Dale recuerdos. Me gustaría ir contigo, pero tengo una reunión importante el lunes que no puedo faltar». Evelyn sintió cómo se tensaba todo su interior. Una reunión importante. No había mencionado nada al respecto antes. «¿Qué reunión es?», preguntó, tratando de que su voz sonara natural. «Un posible nuevo cliente», respondió Gareth. «Quiere reformar una antigua mansión en Hill Street. Si conseguimos el encargo, tendremos una buena bonificación». Sonrió y Evelyn le devolvió la sonrisa de forma mecánica. Su explicación parecía verosímil. «Pero, ¿no es cierto que las mentiras deben sonar creíbles para que se crean?» «Suena genial», dijo ella. «Espero que todo salga bien». El resto del fin de semana transcurrió con las tareas habituales: limpieza, ir al supermercado, pasar la noche viendo la televisión. Gareth estaba de buen humor, incluso propuso salir a dar un paseo por el parque el domingo. Paseaban entre los árboles otoñales, hablaban de tonterías, incluso se cogían de la mano, como en los viejos tiempos. Evelyn casi se creyó que todo se arreglaría por sí solo, que sus sospechas eran solo fruto de su imaginación. Pero luego, por la noche, vio a Gareth enviando un mensaje a alguien, mirándola de reojo, como para comprobar si se había dado cuenta. Y la inquietud volvió con más fuerza. El lunes por la mañana, Evelyn se vistió como para ir a casa de su madre. Unos vaqueros cómodos, un jersey y un bolso pequeño con cosas para pasar la noche. Realmente tenía pensado pasar la noche fuera de casa, pero no en casa de su madre, sino en casa de Heather. «Llámame cuando llegues»,
le dijo Gareth dándole un beso de despedida. «Y saluda a Eleonora». «Por supuesto», respondió Evelyn sintiéndose culpable por engañarlo. ¿Pero no había sido él quien había empezado a ocultarle la verdad? En cuanto Gareth se marchó al trabajo, llamó a su madre y le mintió diciendo que no se encontraba bien y que pospondría la visita hasta la semana siguiente. A continuación, se puso en contacto con Heather, que estaba al tanto de su plan, y accedió a dejarla dormir en su casa si lo necesitaba. «Ten cuidado», le advirtió su amiga, «y recuerda que, veas lo que veas, no es el fin del mundo. La gente supera situaciones mucho peores». Evelyn salió de casa sobre las 10 de la mañana. Aparcó a varias manzanas de la oficina de Garrett, en un lugar desde donde se veía bien la salida del edificio, pero donde su coche pasaría desapercibido. El día prometía ser largo, así que se llevó un termo con café, un sándwich y un libro, como excusa por si alguien se interesaba por qué llevaba horas sentada en el coche. La mañana se alargaba lentamente. Evelyn miraba de vez en cuando hacia el edificio de la oficina, pero la mayor parte del tiempo intentaba concentrarse en el libro, una novela histórica que había empezado a leer hacía un mes y que no conseguía terminar. Las palabras se deslizaban ante sus ojos sin quedarse en su mente. A la hora del almuerzo, vio a Gareth salir del edificio con sus compañeros de trabajo. Se dirigieron a la cafetería de enfrente, donde solían almorzar los empleados de la oficina. Evelyn se tensó al ver entre ellos a una mujer que se parecía a la de las fotos, pero desde esa distancia era difícil distinguir los detalles. Después de comer, el grupo regresó a la oficina y continuó la vigilancia. Evelyn luchaba contra el sueño, la noche en vela se hacía notar. Encendió la radio, sintonizó una emisora de música clásica y continuó su vigilia. Hacia las 3 de la tarde, Gareth salió solo del edificio. Llevaba un traje de negocios y un maletín en la mano, el atuendo típico para reunirse con un cliente. Sin mirar a su alrededor, se subió a su coche y salió del aparcamiento. Evelyn esperó unos segundos y lo siguió, tratando de mantener una distancia segura. El tráfico en la ciudad era intenso, lo que ayudaba a perderse entre los demás coches. Gareth conducía con seguridad, sin exceder la velocidad, mirando de vez en cuando por el retrovisor, un estilo de conducción habitual, nada sospechoso. Pasaron por el centro de negocios y luego por el barrio comercial. Evelyn esperaba que Gareth se dirigiera a algún edificio de oficinas o a un restaurante para una reunión de negocios. En cambio, giró por una calle tranquila que conducía al barrio residencial de West Hill, una zona prestigiosa con casas cuidadas y jardines bien cuidados. El corazón de Evelyn comenzó a latir con más fuerza. ¿Qué lo había traído aquí? ¿Qué cliente concertaba reuniones de negocios en su casa? Gareth siguió conduciendo durante varias manzanas y se detuvo frente a una casa de 2 plantas con una valla blanca y rosales bien recortados. La casa parecía acogedora y habitada. En el porche había macetas con flores y en el jardín se veía un columpio infantil. Evelyn aparcó al final de la calle, desde donde se veía bien la casa, pero su coche quedaba oculto. Observó cómo Gareth salía del coche, se ajustaba la corbata y se dirigía a la puerta principal. La puerta se abrió antes de que él llamara. En el umbral estaba la mujer de las fotos que Evelyn había visto en la cafetería. Ahora vestía de forma más sencilla. Vaqueros, una blusa holgada y el pelo recogido en un moño descuidado. Sonrió a Gareth y se abrazaron, no con un saludo fugaz entre compañeros, sino con un abrazo cálido y amistoso. Evelyn sintió cómo se le encogía el corazón. No era una reunión de negocios. Nadie recibe a un socio comercial así, con esa sonrisa, con esos abrazos. Gareth y la mujer desaparecieron en la casa y la puerta se cerró tras ellos. Evelyn se quedó sentada en el coche, sintiendo náuseas. Todo lo que temía era cierto. Gareth estaba saliendo con otra mujer. Le había mentido a la cara diciéndole que tenía una reunión de negocios, que era un nuevo cliente.
El tiempo pasaba lentamente. Evelyn no sabía qué hacer. ¿Marcharse? ¿Esperar a que Gareth saliera? ¿Irrumpir en la casa y montar una escena? Todas las opciones parecían correctas e incorrectas al mismo tiempo. Al final, decidió esperar. Tenía que verlo todo hasta el final para no tener ninguna duda. Evelyn sacó el teléfono y escribió un mensaje a Heather. «Tenías razón. Está con ella. En su casa. Estoy esperando». La respuesta llegó casi al instante. «Aguanta. Pase lo que pase. Estoy contigo». Eso la tranquilizó un poco. Al menos no estaba sola en esta pesadilla. Pasó una hora, luego otra. Evelyn estaba sentada en el coche, observando la casa, sintiendo cómo la realidad a su alrededor se desmoronaba y se desintegraba. 8 años de matrimonio, 8 años que ella consideraba felices, a pesar de la rutina y la monotonía. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se había dado cuenta de que su marido se estaba alejando de ella, que buscaba consuelo en los brazos de otra? Por fin, casi a las 6 de la tarde, se abrió la puerta de la casa. Gareth y la mujer salieron al porche. Estaban muy juntos, hablando de algo. Entonces, la mujer le puso la mano en el hombro y le dio un beso en la mejilla, un beso largo y tierno, tras el cual mantuvo su rostro entre las manos durante unos segundos, mirándole a los ojos. Era más de lo que Evelyn podía soportar. Las lágrimas que había estado conteniendo todo ese tiempo brotaron a borbotones. Arrancó el coche con las manos temblorosas y salió del aparcamiento sin mirar si Gareth se había dado cuenta. El camino a casa fue como una neblina. Evelyn conducía en piloto automático, sin prestar atención a los semáforos ni a los peatones. En su cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos, recuerdos y planes. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Podría salvar su matrimonio o todo estaba perdido para siempre? Al llegar a casa, se dirigió directamente al dormitorio y sacó una maleta de debajo de la cama. Sus movimientos eran mecánicos, como si no fuera ella quien estuviera recogiendo sus cosas, sino otra persona. Varias mudas de ropa, artículos de aseo, su libro favorito, una foto de sus padres. Todo lo que podría necesitar para unos días. Luego se sentó a la mesa y escribió una breve nota. «Gareth, necesito tiempo para pensar. No me llames ni me busques, Evelyn». Palabras sencillas que ocultaban una tormenta de emociones. Podría haber escrito más sobre su dolor, sobre la traición, sobre sus esperanzas rotas. Pero ahora no encontraba las palabras. Quizás más tarde, cuando pasara el primer impacto, podría expresar todo lo que sentía. Dejó la nota en la mesa de la cocina, donde Gareth la vería sin falta, y echó un último vistazo a la casa que había considerado su refugio, su lugar feliz. Ahora le parecía extraña, impregnada de mentiras y secretos. Cerró la puerta y se metió en el coche, dirigiéndose hacia la única persona en la que confiaba en ese momento, Heather. Su amiga la esperaba con té caliente y los brazos abiertos. Al ver el rostro lloroso de Evelyn, no le hizo preguntas, solo la abrazó y la dejó llorar en su hombro. «Lo vi todo», dijo Evelyn entre lágrimas cuando por fin pudo hablar. Él estaba en su casa, se abrazaban, ella lo besaba. Duró 2 horas. «Lo siento mucho», dijo Heather en voz baja, acariciándole la espalda. «Lo siento muchísimo». «No sé qué hacer», admitió Evelyn. 8 años de matrimonio. Creía que éramos felices. Creía que todo iba bien. «Ahora no tienes que decidir nada», dijo Heather, sentándola suavemente en el sofá y dándole una taza de té. «Descansa. Mañana será otro día y lo verás todo más claro». Evelyn asintió con la cabeza y dio un sorbo a la bebida caliente. El calor se extendió lentamente por su cuerpo, calmando un poco sus nervios. Pero en su interior seguía rugiendo una tormenta de emociones: dolor, ira, confusión, miedo al futuro. «Le dejé una nota», dijo. «Le escribí que no me llamara ni me buscara». «Hiciste bien», asintió Heather.
Necesitas espacio para aclarar tus sentimientos. Deja que él también sufra la incertidumbre. El teléfono de Evelyn sonó. En la pantalla apareció el nombre de Gareth. Ella lo miró con una sonrisa amarga. Parece que ya ha encontrado la nota. No contestes, le aconsejó Heather. Deja que se preocupe. Evelyn apagó el sonido y dejó el teléfono boca abajo. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de hablar con Gareth, para decidir si su matrimonio tenía futuro o si todo había terminado hoy, en el porche de la casa de otra persona, con el beso de otra mujer. ¿Puedo quedarme contigo unos días?, le preguntó a Heather. Por supuesto, respondió su amiga apretándole la mano. Todo el tiempo que necesites. La habitación de invitados es toda tuya. Evelyn le sonrió con gratitud. En ese momento apreciaba más que nunca la amistad de Heather, directa, a veces brusca, pero siempre dispuesta a apoyarla en los momentos difíciles. Cenaron algo sencillo, pasta con la salsa que Heather había preparado el día anterior. Evelyn apenas tocó la comida, pero se bebió una copa de vino que le ayudó a aliviar un poco el dolor. Después de cenar, se sentaron en el salón y hablaron de todo y de nada en particular. Heather le contó sobre su trabajo, sus clientes difíciles, sus planes para las vacaciones, temas cotidianos que distraían a Evelyn de sus pensamientos sombríos. El teléfono seguía vibrando. Gareth llamaba una y otra vez, dejando mensajes que Evelyn no leía. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con él, pero ahora no estaba preparada para oír su voz, sus explicaciones, sus mentiras. «Quizás deberías apagar el teléfono», sugirió Heather, al ver cómo Evelyn se estremecía con cada nueva vibración. «No, por si mi madre necesita ponerse en contacto conmigo», respondió Evelyn negando con la cabeza. «Simplemente no voy a contestar sus llamadas». A las 10 de la noche, el cansancio pudo más que ella. La tensión emocional del día, la noche de insomnio anterior, el dolor y el estrés se abatieron sobre Evelyn con tal fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. Heather la acompañó al dormitorio de invitados, una habitación pequeña pero acogedora con una cama mullida y una alfombra mullida en el suelo. «Las toallas están en el baño», dijo. «Si necesitas algo durante la noche, no dudes en despertarme». «Gracias», dijo Evelyn, abrazando a su amiga. «Por todo». Una vez sola, se desnudó lentamente y se acostó en la cama. Su cuerpo necesitaba descansar, pero su mente se negaba a desconectarse. Ante sus ojos apareció una imagen. Gareth y aquella mujer en el porche, abrazados, la mano de ella sobre el hombro de él, el beso. Evelyn cerró los ojos, tratando de alejar aquella imagen, pero ésta se hizo aún más nítida. Recordó su boda, una pequeña ceremonia en el parque de la ciudad, solo con amigos íntimos y familiares. Gareth parecía tan feliz, tan enamorado. Le prometió que la amaría para siempre, que estaría a su lado en las buenas y en las malas. Le prometió fidelidad y honestidad. ¿Qué pasó con esas promesas? ¿Cuándo dejaron de tener importancia? ¿Cuándo empezó a desmoronarse su matrimonio y por qué no se dio cuenta antes? Quizás era ella la culpable, quizás había hecho algo mal, había descuidado algo, no había sido capaz de darle a Gareth lo que necesitaba. ¿O era simplemente que el amor no es eterno, que con el tiempo incluso los sentimientos más fuertes pueden apagarse? Evelyn no sabía las respuestas a estas preguntas, pero sabía una cosa: nada volvería a ser como antes. Incluso si ella y Gareth lograban superar esta crisis, incluso si él se arrepentía y volvía con ella, la sombra de la duda y la traición siempre estaría entre ellos. Con este amargo pensamiento, finalmente cayó en un sueño inquieto, lleno de imágenes extrañas e inquietantes y voces confusas que la llamaban desde la oscuridad. Evelyn pasó 3 días en el apartamento de Heather, sin salir a la calle y casi sin responder a las llamadas. Se tomó unos días libres en el trabajo, alegando circunstancias familiares.
El director de la biblioteca, que conocía a Evelyn como una empleada responsable, no hizo preguntas innecesarias y le concedió una semana. Gareth llamaba constantemente. Al principio, una vez cada hora, luego con menos frecuencia, pero con la misma insistencia. Evelyn solo respondía de vez en cuando con frases cortas. Estoy bien. Necesito tiempo. No vengas. No se atrevía a hablar con él más tiempo, por miedo a romper a llorar o, por el contrario, a ceder a la debilidad y perdonarlo demasiado fácilmente. Heather era la anfitriona perfecta, atenta, pero no entrometida. Se iba a trabajar temprano por la mañana dejando a Evelyn una nota con sugerencias sobre qué hacer durante el día, y regresaba por la noche con comida y noticias del mundo exterior. Cenaban juntas, veían películas antiguas, a veces hablaban de la situación, pero la mayoría de las veces se quedaban en silencio, cada una pensando en lo suyo. Al cuarto día, Evelyn sintió que ya no podía seguir escondiéndose. Al no contestar las llamadas ni hablar con Gareth, solo prolongaba la agonía de la incertidumbre. Era hora de encontrarse cara a cara y escuchar lo que él tenía que decir. Quizás tenía alguna explicación, aunque ¿qué explicación podía haber para las citas secretas con otra mujer, el anillo y la tarjeta con la confesión? Le escribió un mensaje breve a Gareth. «¿Podemos vernos mañana a las 2 en el Café Verde? Tenemos que hablar». La respuesta llegó al instante. «Te espero. Gracias por aceptar quedar». «¿Estás segura de que estás preparada?», le preguntó Heather cuando Evelyn le contó su decisión. «No», respondió Evelyn con sinceridad, «pero no puedo esconderme aquí para siempre. Tengo que seguir adelante, sea cual sea el camino que tome». Esa noche apenas pegó ojo, dando vueltas en su cabeza a los posibles escenarios de la conversación que se avecinaba. ¿Qué diría Gareth? ¿Negaría lo obvio o lo admitiría? ¿Le pediría perdón o decidiría que su matrimonio había llegado a su fin? ¿Y qué diría ella? ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para perdonarlo si él se arrepentía? ¿O era una traición demasiado grave como para poder olvidarla? La mañana trajo lluvia, una lluvia fina y lloviznosa que creaba un velo gris alrededor, que se correspondía con el estado de ánimo de Evelyn. Se quedó mucho tiempo bajo la ducha, dejando que el agua caliente lavara el cansancio de una noche de insomnio. Luego se vistió con cuidado, eligiendo un vestido azul oscuro sobrio y un maquillaje mínimo. Sacó de su bolso una cajita de terciopelo con un anillo y una tarjeta, las mismas pruebas que 2 semanas antes habían trastornado su mundo. Hoy tendría que explicarle a Gareth su aparición. El Café Verde era un territorio neutral, un pequeño local en el centro de la ciudad al que ella y Gareth solo habían ido un par de veces, principalmente para encontrarse con amigos comunes. Evelyn había elegido deliberadamente un lugar público para evitar escenas demasiado emotivas. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada para elegir una mesa alejada de la entrada y prepararse mentalmente. Pidió un té, pero no lo tocó, contemplando las gotas de lluvia que resbalaban por el cristal de la ventana. Gareth apareció puntualmente a las 2, empapado y despeinado, como si hubiera corrido todo el camino. Al ver a Evelyn, se detuvo un instante y luego se dirigió decididamente hacia su mesa. «Hola», dijo sin intentar besarla ni abrazarla. «Gracias por aceptar verme». Evelyn asintió con la cabeza, señalando la silla de enfrente. Gareth se sentó y puso las manos sobre la mesa. Ella notó que estaba nervioso, tamborileaba con los dedos sobre la mesa y su mirada recorría la cafetería sin detenerse en el rostro de ella. «¿Cómo estás?», preguntó él tras una pausa incómoda. «¿Cómo estoy?», repitió Evelyn con una sonrisa amarga. «Hace una semana descubrí que mi marido está saliendo con otra mujer. ¿Cómo crees que me siento?». Gareth se estremeció como si le hubieran dado un golpe. «Evie, puedo explicarlo. ¿De verdad?». Sacó de su bolso una cajita con un anillo y una tarjeta y los puso sobre la mesa entre ellos. «Entonces empieza por ahí.
Gareth se quedó mirando los objetos con expresión de sincero shock. Su rostro palideció, abrió los labios como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. ¿Dónde, dónde los has encontrado?, logró articular por fin. En el bolsillo de tu abrigo. El día de mi cumpleaños, respondió Evelyn, observando atentamente su reacción. ¿Te imaginas que yo recibí? Gareth se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar de ella la expresión de culpa y miedo. Evie, yo no sé qué decir. La verdad, dijo ella con firmeza. Solo la verdad, Gareth. Al menos eso me debes. Él respiró hondo, como si se dispusiera a sumergirse en agua fría, y empezó a hablar. Se llama Lauren Calloway. Nos conocimos en la universidad antes de conocerte a ti. Era una relación seria, incluso hablábamos de casarnos. Pero luego le ofrecieron un trabajo en otra ciudad y se marchó. Intentamos mantener la relación a distancia, pero no funcionó. Al final, conoció a otra persona, se casó y yo te conocí a ti. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Evelyn esperó en silencio a que continuara, tratando de no mostrar lo mucho que le dolía oír hablar de otra mujer a la que había amado su marido. Hace 3 meses, me la encontré por casualidad en una cafetería, continuó Gareth. Había vuelto a Brownsburg después del divorcio. Empezamos a hablar, intercambiamos nuestros datos. Al principio solo eran encuentros amistosos, recuerdos del pasado, pero luego se detuvo mirando sus manos. Entonces te diste cuenta de que todavía la amabas, terminó Evelyn por él, sintiendo cómo cada palabra le arañaba la garganta. No sé si es amor, negó Gareth con la cabeza, pero algo se ha despertado. Viejos sentimientos, nostalgia, quizá simplemente la oportunidad de sentirme joven y despreocupado de nuevo. Lorraine me recordó una época en la que todo parecía posible, cuando estaba lleno de entusiasmo y planes. ¿Y yo te recuerdo la rutina y el aburrimiento?, preguntó Evelyn con amargura. No, no es por ti, se apresuró a responder Gareth. Es por los dos. En cómo hemos dejado que nuestro matrimonio se convirtiera en una costumbre. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran problemas cotidianos? ¿Cuándo compartimos nuestros sueños, miedos, esperanzas? Vivimos juntos, pero es como si viviéramos separados. En sus palabras había una dolorosa verdad que Evelyn no podía negar, pero eso no justificaba sus actos. ¿Y por eso decidiste engañarme?, preguntó ella, sintiendo cómo la ira brotaba desde lo más profundo de su alma. En lugar de hablar conmigo, de intentar cambiar algo en nuestra relación, ¿corriste hacia otra mujer? No te engañé, dijo Gareth en voz baja. Al menos no físicamente. Lorraine y yo no hemos dormido juntos, si es eso lo que piensas. ¡Oh, qué alivio! Evelyn no pudo contener el sarcasmo. Entonces solo me has engañado emocionalmente. Le escribías notas de amor, le comprabas anillos, pasabas horas a solas con ella. Eso, por supuesto, es otra cosa. Gareth parecía avergonzado. Sé que hice mal. Sé que debería haber sido sincero contigo desde el principio. Pero yo mismo no entendía lo que estaba pasando. Estaba confundido. ¿Y el anillo? Evelyn señaló la caja de terciopelo. No parece el resultado de un momento de confusión. Parece un regalo muy meditado. Gareth se quedó callado un rato, mirando el anillo como si lo viera por primera vez. Lo compré en un momento de debilidad, admitió finalmente. Lorin me dijo que siempre había soñado con uno así. Su exmarido era un tacaño, nunca la mimaba con regalos. Yo quería hacerle feliz, pero en cuanto lo compré, me di cuenta de que estaba cruzando una línea. Por eso no se lo di, lo llevaba conmigo, sin atreverme a regalárselo ni a devolverlo a la tienda. ¿Y la tarjeta? Evelyn señaló la segunda prueba. ¿Esas palabras, las escribiste tú? ¿O es alguna cita? Yo, respondió Gareth en voz baja. El mismo día que compré el anillo, estaba
emocionalmente vulnerable. Lorin me había contado su divorcio, lo mucho que le dolía, lo mucho que le asustaba empezar de nuevo. Quería apoyarla, hacerle sentir que todavía era deseada, que todavía podía ser amada. ¿Y por eso decidiste declararle tu amor? Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con esfuerzo. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste esas palabras, Gareth? Él bajó la mirada sin saber qué responder, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Te estuve observando, confesó Evelyn tras una pausa. El día que te dije que me iba a casa de mi madre, vi cómo llegabas a su casa, cómo te recibió, cómo os abrazabais. Vi cómo te besaba al despedirse. Gareth se estremeció al darse cuenta de que su secreto había sido descubierto. No fue un beso romántico, intentó explicar. Lorin solo es su forma de dar las gracias. La estaba ayudando con los papeles de la casa, la acaba de comprar y ha tenido problemas burocráticos. ¿Y tengo que creer eso? Evelyn negó con la cabeza. Después de todas las mentiras, después de todas tus citas secretas y tus evasivas, Gareth se quedó callado, reconociendo que ella tenía razón. Luego dijo en voz baja, «Estoy confundido, Evie. Realmente no sabía lo que quería. Por un lado, nuestro matrimonio, 8 años juntos, todo lo que hemos construido. Por otro lado, Lorin, un recuerdo de una época en la que todo parecía posible, en la que la vida estaba llena de aventuras. ¿Y qué has decidido?», preguntó Evelyn, sintiendo cómo se le encogía el corazón a la espera de una respuesta. «No lo sé», respondió Gareth con sinceridad. «Una parte de mí quiere salvar nuestro matrimonio, recuperar lo que hemos perdido. La otra parte cree que quizá los dos merecemos algo más que una simple convivencia cómoda». Evelyn miró al hombre que tenía delante, tan familiar y a la vez tan extraño. Durante 8 años habían compartido hogar, cama y vida, y ahora estaba allí sentado diciendo que quizá fuera mejor que se separaran. «¿Sabes qué es lo más doloroso?», preguntó ella en voz baja. «No es que te hayas enamorado de otra mujer. Eso pasa, nadie está a salvo de ello. Lo más doloroso es que no hayas tenido el valor de ser sincero conmigo. Has preferido mentir, ocultar, llevar una doble vida. Me has privado del derecho a elegir, del derecho a saber la verdad y a tomar decisiones basándome en ella». Gareth bajó la cabeza, reconociendo que ella tenía razón. «Lo sé, y no tengo excusa», dijo él. «Fui un cobarde. Tenía miedo de hacerte daño, miedo de perder nuestro matrimonio, miedo al juicio de los demás. Al final, solo empeoré las cosas». «Sí, lo hiciste», confirmó Evelyn. «Y ahora no sé si se puede arreglar, si se puede recuperar la confianza después de una traición así». «Lo entiendo». Gareth finalmente levantó la vista y la miró a los ojos. «Y aceptaré cualquier decisión que tomes. Si quieres el divorcio, no me opondré. Si quieres intentar arreglar las cosas, haré todo lo posible». Evelyn se quedó en silencio, mirando por la ventana la calle lluviosa. Durante esos días de soledad, había pensado mucho en su matrimonio, en cómo ella y Gareth se habían distanciado poco a poco, sumergiéndose en la rutina diaria. Recordaba cómo hablaban de los viajes que harían juntos, del libro que ella escribiría, de la oficina que Gareth abriría. ¿Dónde habían quedado todos esos sueños? ¿Cuándo habían dejado de aspirar a algo más y se habían conformado con la simple comodidad? «No lo sé, Gareth», dijo ella por fin. «No sé si se puede pegar un jarrón roto sin que queden grietas. No sé si quiero intentarlo. Necesito tiempo para entender lo que siento realmente, aparte del dolor y la decepción». «Lo entiendo», asintió él, «y esperaré todo el tiempo que sea necesario». «No esperes demasiado», le advirtió Evelyn. «No prometo que pueda perdonar y olvidar. No prometo que quiera volver». «Lo sé», respondió Gareth en voz baja, «pero seguiré esperando». Se quedaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La lluvia arreció fuera de la ventana,
convirtiendo la calle en una acuarela difuminada de tonos grises y azules. «¿Qué le dirás a Lorin?», preguntó Evelyn cuando el silencio se hizo insoportable. «La verdad», respondió Gareth, «que fui tan deshonesto con ella como contigo, que no puedo seguir con estas citas hasta que aclare mis sentimientos y tome una decisión sobre nuestro matrimonio». Evelyn asintió con la cabeza, sintiendo una extraña satisfacción al pensar que Lorin también sufriría por la incertidumbre. Era mezquino, pero no podía reprimir ese sentimiento. «Me tengo que ir», dijo levantándose. «Me quedaré con Heather unos días más. Después, no lo sé. Quizá alquile un piso mientras decido qué hacer». «Puedo mudarme», ofreció Gareth. «Al fin y al cabo, la casa es más tuya que mía. Tus padres te ayudaron con la entrada». «Lo pensaré», respondió Evelyn. «Ahora solo necesito espacio para aclarar mis ideas». Cogió la caja con el anillo y la tarjeta de la mesa. «Quédatelos», dijo, entregándole las pruebas a Gareth. «No quiero volver a verlos». Él negó con la cabeza. «Quédatelos, o tíralos. Yo ya no los quiero. Me recuerdan mi mayor fracaso, no como marido, sino como persona». Evelyn se encogió de hombros y guardó los objetos en su bolso. Quizás más tarde se desharía de ellos, los tiraría al río o los quemaría en la chimenea de Heather, en un ritual simbólico de liberación. O quizás los guardaría como recordatorio de que incluso las relaciones más sólidas pueden romperse si no se cuidan. «Adiós, Gareth», dijo ella, dirigiéndose hacia la salida. «Hasta luego, Evie», corrigió él. «No digas adiós». Ella no respondió, solo asintió con la cabeza y salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las frías gotas se mezclaban en su rostro con las lágrimas que por fin se permitió derramar. Al regresar al apartamento de Heather, Evelyn encontró a su amiga en casa. Se había tomado el día libre para estar cerca después de una conversación importante. «¿Cómo te ha ido?», preguntó Heather sentando a Evelyn empapada en el sofá y envolviéndola en una manta. «Lo ha admitido», respondió Evelyn lacónicamente. «Es su exnovia de la universidad. Se reencontraron hace unos meses y, bueno, se reavivaron los viejos sentimientos». Le contó a su amiga la conversación, tratando de reproducirla con exactitud, sin interpretaciones emocionales. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Heather cuando Evelyn terminó su relato. «No lo sé», admitió Evelyn con sinceridad. «Una parte de mí quiere perdonarlo, intentar empezar de nuevo. Es cierto que nos hemos distanciado, que nos hemos estancado en la rutina. Quizá esto haya sido una llamada de atención, un recordatorio de que las relaciones requieren esfuerzo». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Pero otra parte de mí, otra parte cree que la confianza se ha roto para siempre. Cada vez que se quede hasta tarde en el trabajo o esté hablando por teléfono, pensaré, ¿estará con ella? Esa no es la vida que quiero para mí». Heather la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni darle consejos. Evelyn le estaba especialmente agradecida por ello. No necesitaba respuestas preparadas, solo la oportunidad de expresar sus pensamientos en voz alta. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó Evelyn tras una pausa. «No puedo dejar de pensar que yo también tengo la culpa de lo que ha pasado. No en su elección, él decidió mentir y salir con otra mujer, pero en el hecho de que nuestro matrimonio se convirtió en una cáscara vacía en la que no quedaba lugar para la verdadera intimidad». «¿A qué te refieres?», preguntó Heather con cautela. «Yo también dejé de esforzarme», admitió Evelyn. «Dejé de interesarme por su trabajo, sus pensamientos, sus sueños. Dejé de compartir los míos. Vivíamos juntos, pero cada uno en su propio caparazón. Y cuando apareció una mujer que mostró un interés sincero por él, por su mundo interior, bueno, supongo que fue como un soplo de aire fresco después de mucho tiempo en una habitación mal ventilada». Suspiró, sintiendo un extraño alivio al admitirlo. Sí, Gareth la había traicionado, pero ella tampoco había sido una esposa perfecta.
Ambos habían dejado que su matrimonio se apagara lentamente, sin darse cuenta de que las llamas brillantes se estaban convirtiendo en brasas. «Decidas lo que decidas», dijo Heather, abrazando a su amiga. «Recuerda que tienes derecho a ser feliz. Y esa felicidad puede estar con Gareth, si ambos estáis dispuestos a trabajar en vuestra relación. O puede estar esperándote en otro lugar, con otra persona, o incluso en soledad. Lo importante es que no aceptes menos de lo que te mereces». Evelyn asintió, agradecida por esas palabras. Por primera vez en los últimos días, sintió que podía respirar profundamente, que el peso que le oprimía el corazón había disminuido un poco. No sabía lo que le depararía el día siguiente. No sabía si podría perdonar a Gareth, si querría volver con él o si preferiría empezar una nueva vida sola. Pero sí sabía una cosa: no volvería a cerrar los ojos ante la verdad, por dolorosa que fuera. No se conformaría con una apariencia de felicidad en lugar de la verdadera intimidad. Quizás ese era el sentido de todo lo que había pasado: despertarla de su letargo, hacerla ver su vida con otros ojos y preguntarse: ¿es esto realmente lo que quiero? ¿O simplemente tengo miedo al cambio? La lluvia fuera de la ventana fue amainando poco a poco y el sol de la tarde comenzó a asomar entre las nubes, tiñendo las calles mojadas de tonos dorados. Evelyn miró esa luz y sintió cómo nacía en su interior la determinación, no un plan de acción concreto, sino la firme intención de ser honesta consigo misma, de no tener miedo al cambio y de buscar su propia felicidad donde quiera que estuviera.